Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Comenzamos una nueva semana, ¿no es? Qué bueno, ¿no? Gracias a Dios por eso, por Él darnos un nuevo día, una nueva oportunidad para que nosotros, que para las personas que están viviendo en el error, vengan a considerar sus errores, sus pecados y vuelvan hacia Dios, lo reconozcan como Señor de su voluntad, Señor de su vida, Señor de su alma. Entonces, el Espíritu Santo, que Él venga a guiar a aquellos que están viviendo en el error, pero no les gusta, quieren arreglarse. Si usted quiere arreglarse en la vida, mi amiga y mi amigo, quiere hacer las cosas bien en su vida, haga las cosas bien con Dios. Arréglese con Dios y Dios va a hacer que en su vida haya sabor. Y esto solo es posible cuando hay arrepentimiento. En cuanto no haya arrepentimiento, no es posible. Yo sé que muchas personas, yo diría la mayoría de las personas, como en el tiempo de Juan Bautista, muchas personas iban a ser bautizadas por él. Solo que ellas cumplían apenas un ritual religioso, alguna cosa que hacía con que ellas, la conciencia de ellas, venga a estar un poco aliviada. Yo cumplí mi obligación, ya me bauticé en las aguas, Juan Bautista me bautizó, yo estoy bien, pero sabía que no estaba, porque continuaba con sus mentiras, sus errores, sus pecados, sus robos, en fin, sus vidas erradas. Entonces, vea solo lo que dice el texto sagrado con relación al bautismo de arrepentimiento. Dice así: apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para redimir los pecados. Es interesante, él estaba bautizando en el desierto. Allí en el río Jordán había un desierto, no había nada, cero. No había una ciudad, no había nada. Era un desierto, allí en el desierto. Pero las personas iban allá donde estaba Juan el Bautista, tanto los sinceros como los hipócritas. Pero todos unánimes. Ellos creían que Juan Bautista era un enviado de Dios y creían que él era un profeta y él, aunque haya dicho que no era, pero él era un profeta porque él profetizaba la venida de Jesús. Él dice: después de mí viene aquel que es más fuerte que yo, del cual yo no soy digno de, agachándome, atar las correas de sus sandalias. O sea, Juan Bautista era un profeta auténtico. Él vino a preparar el camino del Señor Jesús. Entonces, ellos reconocían a Juan Bautista como un hombre de Dios. Entonces todos venían hasta Juan Bautista, pero ni todos venían arrepentidos. Los hipócritas venían para, digamos así, aliviar sus conciencias, disminuir un poco sus pecados. Entonces dice el texto sagrado que toda provincia de Judea
de Jerusalén, especialmente de Jerusalén, los religiosos de ahí de Jerusalén, irían hasta donde él estaba. Todos, toda la provincia de Judea y los de Jerusalén iban hasta con él. Todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Los sinceros, ellos pensaban, yo hice esto, hice aquello, los pecados, en fin, mi Dios, perdóname, tal. Pero los hipócritas no. Los hipócritas no confesaban, que era lo que Juan hablaba para ellos. Mire, raza de víboras, raza de víboras. Ustedes vienen aquí apenas para cumplir una obligación, para que no le acuse la conciencia a ustedes, pero ustedes no se arrepintieron. No tienen que ser bautizados en las aguas. El bautismo en las aguas es un bautismo de arrepentimiento. Es una demostración física de haber sido o haberse arrepentido. La persona se arrepiente de sus pecados, de sus cosas erradas y los perdona. Dios es magnífico. Él no rechaza a nadie, pero Él no acepta una creencia insincera, fingida, hipócrita. Él no acepta un corazón hipócrita. Él no acepta, porque esto es un insulto a su divinidad. Imagínese cómo es que la persona quiere engañar a Dios con su vida errada, con su hipocresía, fingiendo ser de Dios, vistiendo ropas sacerdotales, religiosas, pero practicando lo que es podrido. Entonces, Dios sabía que que parte de aquellas personas estaban allí apenas para cumplir una obligación religiosa. Si los otros hacían, ellos también querían hacer. Es la moda. La persona hace porque los otros están haciendo. Es aquella procesión que las personas entran en la procesión, no saben ni para qué es, pero ellas entran, ve que todos van y ella va, sigue la multitud. Entonces, aquí el texto sagrado dice, Juan estaba bautizando en el desierto. Los sinceros iban allí al desierto a encontrar a Juan. Y él, predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados, para cancelar los pecados, aquellos que eran sinceros, ellos confesaban sus pecados. Ellos confesaban sus pecados. Todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, no confesando los hombres. Usted no tiene que confesar sus pecados para el pastor, para el obispo, para quien quiera que sea. Usted tiene que confesar para Dios. Es Él quien perdona. No es ahora, es claro. Si usted erra contra una persona, usted entonces tiene que hablar con ella y pedirle perdón a ella. Usted erró con ella. Ahora, si usted erró con Dios, especialmente con Dios, es a Él al cual usted le tiene que confesar sus pecados. Erró, confiésele y no haga más. Deje de hacerlo. ¿Entiende? Era esto lo que sucedía con Juan Bautista. Todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, pero ellos no confesaban sus pecados
solo para Dios. Ellos confesaban públicamente. ¡Pah! Entonces, Juan Bautista vio aquella confesión generalizada. Mostraba sinceridad, lealtad, que el bautismo había valido. Pero cuando la persona no confiesa, no reconoce el mayor pecado, yo sé que usted debe saber, el mayor pecado es no creer en Dios. Ah, pero obispo, yo creo. No, usted no cree. Si usted vive en el pecado, no cree. Cuando la persona cree en Dios, ella deja el pecado, porque el pecado es contrario a Dios, contraría la voluntad de Dios. Entonces, es esto. ¿Por qué es que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso? Porque ellos pecaron y no reconocieron, no pidieron perdón. Entonces, ellos fueron expulsados. ¿Cómo puede una persona andar y pecar con Dios al mismo tiempo? Es imposible. Es lo mismo que la luz camine con las tinieblas o que las tinieblas combinen con la luz. No da. Entonces, quien quiere la luz tiene que dejar las tinieblas. Ahora, quien no quiere la luz se esconde sus pecados, sus actos errados en las tinieblas. Y cuando alguien viene y le apunta los pecados, ilumina a aquellos que están en las tinieblas, que son sinceros, no quieren continuar en las tinieblas, vienen y se entregan, confiesan sus pecados, se arrepienten, los dejan y ellos son bautizados en las aguas y ahí son bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, esta es una de las grandes razones porque muchas personas son bautizadas varias veces, pero el bautismo no valió. No dejaron sus pecados. Y es fácil usted someterse. Es fácil al bautismo. Es lo mismo. Es fácil usted orar a Dios, oh Dios. Es fácil usted hacer un rezo. Es fácil. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, etcétera, etcétera. Ave María y tal. Pero, ¿qué sucede dentro de usted? Nada. Usted habló, pero usted no vivió aquello que habló. En el caso, la oración que Jesús nos enseñó, oh Padre nuestro, poderoso, era extremadamente poderosa. Usted no tiene idea del poder de esta oración, porque usted ora al Padre en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo ve y le oye y le atiende, porque aquella oración fue enseñada por su propio Hijo. Yo, por ejemplo, yo hago del Padre Nuestro mi oración tanto por la mañana como por la noche. Esto es sagrado. ¿Por qué? Porque en aquellas palabras yo tengo el pan nuestro de cada día. Yo le pido, tengo seguridad que Dios me guiará, me va a guardar. Porque el pan nuestro de cada día incluye la protección. No solo el pan físico, sino el pan espiritual, la orientación, la dirección, la instrucción del Espíritu Santo. El Padre Nuestro engloba todo. Es una oración completa que atiende a todas nuestras necesidades. Entonces, cuando la persona realmente teme a Dios, ella ora el Padre Nuestro con sinceridad. Y cuando ella dice así, perdona los pecados como perdonamos a nuestros deudores, ella está hablando aquello que realmente sucedió, porque ella perdonó a sus ofensores. Yo perdono.
Yo me acostumbro a orar, oh mi Dios, si hay alguien que yo me equivoqué, yo fallé, lo ofendí, yo lo entristecí, quedó con rencor de mí, entonces le pido por esta persona, ten misericordia. Si alguien me hizo mal, yo le pido por ella. Lo que yo quiero ser perdonado perfectamente. Yo no quiero ser medio perdonado ni usted, ¿no es? Es el perdón entero. Entonces tengo que probar enteramente todas las personas que están o que me hicieron mal. Ahora, si no hubiese un acto espiritual, un acto sincero, de la profundidad de nuestra alma, de nuestras entrañas, la Biblia habla de nuestras entrañas, de las profundidades de nuestro intestino, la segunda cabeza, oh mi Dios, perdónanos, como hemos perdonado a nuestros deudores. Y entonces, yo quiero que usted sepa que el bautismo en las aguas, él sigue al arrepentimiento. Si usted se arrepiente y entonces se entrega al bautismo, usted tendrá el sepultamiento. Cuando la persona es bautizada, se cree que ella está arrepentida. Ella está arrepentida. Entonces, ella literalmente es sepultada en las aguas. En las aguas, para que ella pueda levantarse y comenzar a vivir una nueva vida. Una vida limpia, una vida con la conciencia pura delante de Dios. Ahí sí, el bautismo de ella valió. Y ahí sí, ella recibe el Espíritu Santo confirmando, sellando. La Biblia habla que el bautismo con el Espíritu Santo es el sello de Dios, es la garantía de Dios. El apóstol Pablo dice que es la testificación de Dios dentro de nosotros que somos hijos de Dios, que fuimos aceptados, perdonados, que estamos limpios con Dios. Quiere decir que el bautismo con el Espíritu Santo es la garantía de Dios para aquellos que fueron bautizados de verdad, que valió el bautismo. No para los que no fueron bautizados sinceramente, no para aquellos que fueron bautizados pero no dejaron sus pecados, continuaron, regresaron para ellos, no. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en las aguas, cuando nosotros recibimos el bautismo del arrepentimiento, entonces los cielos se abren como fue que sucedió con Jesús. Y entonces se oye una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo placer. El Espíritu Santo vino sobre Jesús. Y es esto lo que tiene que suceder con usted. Es esto lo que tiene que suceder con todos. Literalmente con todos. Los arrepentidos de verdad. Ahora, cuando no sucede el arrepentimiento, el bautismo es apenas una obligación. En fin, es un trabajo religioso nada más. No tiene ninguna función. Muchas personas se equivocan. Muchas personas saben que están equivocadas. Saben que no recibieron el Espíritu Santo porque no se arrepintieron. Ellas continúan en el pecado. Ellos continúan haciendo las mismas cosas, hasta muchas veces peores cosas de las que hacían antes. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. No habiendo arrepentimiento, y repito, el arrepentimiento no es sentimiento. Nosotros dejamos ayer posteado aquel texto que Jesús enseña que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo siguiente: el Padre dice para el Hijo, para el primer hijo:
y le dice, vaya a la viña a trabajar, y él le dice, no, no voy. Pero después, arrepentido fue y obedeció. Entonces se arrepintió. Ya el otro, el segundo hijo, dice, hijo, vaya a la viña a trabajar. Sí, señor. No fue malcriado, dijo lo que tenía que decir, respetuoso, sí, señor, pero no fue. Entonces, hay muchas personas así que tienen un comportamiento respetable, aparentemente temeroso a Dios, pero no obedece. Entonces, no sirve de nada. No sirve de nada. Su religiosidad, el bautismo con el Espíritu Santo, es la garantía que su bautismo en las aguas es válido. Es esto aquí, mi amiga y mi amigo. El bautismo con el Espíritu Santo es la garantía de Dios. Es el sello de Dios que testifica dentro de usted que ahora sí es hija de Dios, hijo de Dios. Entonces, cuando la persona no recibe el bautismo con el Espíritu Santo, ella tiene culpa. O sea, ella tiene que rever sus valores. Tal vez el problema de la persona es no querer perdonar a alguien que le dejó con rencor, no se olvida, pero no lo quiere perdonar, no quiere soltar, no quiere liberar el perdón para aquella persona. Ella tampoco es perdonada por Dios. Entonces, no tiene el Espíritu Santo. Y no teniendo el Espíritu Santo, ella es una perdida en este mundo. Pero es ofrendante, diezmista, hace la obra de Dios. Supuestamente hace la obra de Dios. Nada de esto tiene valor. Nada de esto tiene valor. ¿Por qué? Porque ella no perdonó. Y si no perdonó, ella no fue perdonada. Claro, eso está correcto. Jesús en la oración del Padre Nuestro enseña esto. Perdona nuestros pecados como perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir? Si yo perdono, seré perdonado. Si yo no perdono, no seré perdonado. Entiende, mi amiga, mi amigo. Esto es extremadamente importante. Es simple. Este mensaje es muy simple, pero poderoso para aquellos que tienen juicio, aquellos que temen al Señor de verdad. Entonces, yo estoy hablando aquí como Juan Bautista. Yo estoy predicando el bautismo del arrepentimiento. Quien quiera, venga. Quien no quiera, que se quede. Y si alguien quiere venir y fingir que está arrepentido, no me está engañando a mí, ni a Dios, pero se está engañando a sí mismo. Esta es la realidad. Y vamos a hablar la verdad, mi amiga, mi amigo. Cuando la persona sabe y que tiene culpa en el asunto, ella no tiene paz. Ella no tiene paz. Ella no tiene calma. La vida de ella siempre es turbulenta, porque ella carga con ella pecados. Ella carga pecados. Entonces, creer en Dios es mucho más que usted simplemente ir a una iglesia. Creer en Dios es hacer lo que Él manda. Eso es creer. Eso es creer. Jesús dice, le preguntaron, Señor, ¿qué haremos? ¿Qué es hacer la obra de Dios? Y Jesús les dijo, mire,
La obra de Dios es que crean en aquel que Él envió, que el Padre envió, que soy yo, que crea. Esta es la obra de Dios. Entonces, amiga y amigo, si no hubo esta fe, esta creencia sincera, verdadera, usted obedece a la palabra de Dios y cree, entonces no hay bautismo con el Espíritu Santo. Imagínese usted, si muchas personas están desempleadas, muchas personas quieren trabajar, en fin. Pero cuando usted tiene un trabajo, cuando usted agarra un trabajo, consigue un trabajo, y usted va a trabajar para aquella persona, su patrón, patrona, usted está mostrando que cree en su patrón, que cree en su patrona. Usted está apostando, está creyendo que cree en él porque usted sabe. Porque al final del mes usted va a recibir su salario, pero usted no recibe antes de trabajar durante todo el mes. ¿No es verdad? Pero usted cree. Yo ahora tengo empleo. ¿Usted ya recibió el salario? No. ¿Pero por qué no recibió? Porque yo no trabajé aún hasta el último día. Yo estoy trabajando, pero ya estoy empleado. Esto es creer. El empleado cree en el patrón. ¿Por qué? Porque él espera, aguarda, tiene seguridad que al final del mes va a recibir su salario. ¿No es? Esto es lo que significa creer en Dios. Cuando usted cree en Dios, usted obedece independientemente de tener o no tener señales del salario o de los beneficios. Es extremadamente importante esto. Usted ve que la creencia es una creencia que la persona piensa, razona, pesa, evalúa y llega a la conclusión, no, es esto que voy a hacer. Si usted aceptó trabajar para fulano, entonces trabaje y usted va naturalmente a quedar en la expectativa, en la esperanza de llegar al día de la paga y recibir su salario. ¿Y si no recibo? Porque él puede fallar, el hombre puede fallar, pero Dios no falla. Usted cree en aquel que habló, aquel que le dijo un día, la palabra que salga de mi boca no volverá para mí vacía, sino que hará lo que me agrada. Dios habló esto. Entonces la palabra de Él no puede fallar, no hay chance. Es imposible que falle, imposible. Entonces, cuando usted cree en esta palabra, usted sigue, obedece, practica, independientemente de las circunstancias, de los sentimientos, independientemente de lo que usted ve, toca o siente. Usted cree y se acabó. Esto se llama fe. Fe. Y para tener esta fe, obviamente, usted tiene que obedecer. Cuando usted obedece, usted demuestra que cree. Cuando usted no obedece, entonces el bautismo en las aguas es un acto de fe. Usted cree que Dios perdonó sus pecados, usted confesó sus pecados, usted dejó sus pecados, usted no solamente habló, sino usted dejó sus pecados. Y solo Dios sabe que usted dejó o no. Si usted dejó de verdad, entonces su bautismo va a ser válido. Y usted va a recibir el Espíritu Santo. Pero si usted no dejó, Él sabe que usted está fingiendo. Entonces sepa que no va a suceder, no va a recibir nada, no te va a bautizar. Es así que funciona. Esta es la palabra de Dios. Es así que nosotros funcionamos aquí en la tierra. Cuando una persona se casa, ella cree en la otra. ¿No es? Cuando ella se queda con otra, ella cree en la otra. Pero, lo primero, ella quiere probar
Si realmente vale la pena, si no funciona, ella ya va con una carta en la mano. Si no sale bien, yo me voy. Pero cuando se cree, se asume un compromiso en el altar o en el registro civil o en el altar o en el registro civil y en el altar, usted empeña la palabra con la otra persona y viceversa. Y su palabra tiene poder. Su palabra es su carácter. Entonces, la persona cree en usted y usted creyendo en la otra persona, entonces usted asumió esta creencia, asumió esta fe, asumió a aquella persona. Es claro que hoy en día hablar de casamiento es algo lo más difícil que hay, pero es así que funciona. Cuando usted cree, usted se casa. Cuando usted cree, usted se junta o queda. Y a veces se casa creyendo y después deshace el casamiento. ¿Por qué? Porque realmente no creyó, dijo creer, pero en medio del camino salió algo mal. Pero cuando usted cree, no sale nada errado. Cuando los dos creen uno en el otro, no sale nada errado. Así es con Dios. Cuando usted cree en Dios, usted obedece la palabra de Él y usted asume el compromiso de vivir en la obediencia de esta palabra. No solo un día, 2 días, sino toda la vida. El bautismo de arrepentimiento exige que la persona se divorcie del pecado y se case con la verdad, con Dios. Y ahí ella recibe la alianza divina que es el Espíritu Santo, la marca de Dios, el sello de Dios, la garantía de Dios. Es muy bueno esto. Que Dios los bendiga a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.